El encontrar cuáles podrían ser los avances más relevantes en el ámbito de las neurotecnologías que puedan darnos pistas para imaginarnos ese futuro a corto plazo en la educación. Bueno, hablar de futuro siempre supone un riesgo y en el área de la educación es cierto que el futuro está dentro de los cometidos de la educación. El futuro, la educación se conjuga en futuro y la educación siempre pues, se prepara para las demandas presentes y para responder a las cuestiones más inciertas del futuro. Es decir, la educación tiene entre sus cometidos más valiosos el ayudar a las nuevas generaciones a prepararse y a construirse como ciudadanos con responsabilidad y con compromiso con su futuro. De todos los retos que hay, bueno, como en cualquier avance social, yo voy a centrarme, posiblemente habrá muchos más, pero yo voy a centrarme en dos que considero que dentro de unos años van a hacer girar el mundo de la educación. Por un lado, lo que estamos empezando a conocer sobre el cerebro y sobre su funcionamiento, sobre cómo se puede desarrollar, cómo se puede analizar en directo, cómo podemos ver si efectivamente reacciona ante determinadas pautas. Y por otro lado, lo que las tecnologías digitales están avanzando y cómo se pueden aplicar también al mundo de la educación, especialmente, pues bueno, creo que también ha habido una de las conversaciones dedicada a la inteligencia artificial, pues cómo esos avances de la inteligencia artificial, el análisis del Big Data, ¿no? De todos esos datos o esa información que tenemos y que vamos dejando rastro en las tecnologías, cómo todo eso también se está empezando a aplicar o está haciendo también está produciendo avances en el mundo de la educación. En cuanto al primero, el cerebro, empezamos a saber mucho más sobre el cerebro en actividad. Tenemos cada vez tecnologías de neuroimagen más potentes que nos permiten ver ese cerebro en actividad, moviéndose y investigando sobre cómo se están produciendo diferentes cambios en el cerebro. Es verdad que podemos analizarlo mejor y que podemos, no sé si dar respuestas a las que antes no le podíamos dar desde la educación, pero sí quizás son respuestas que ahora son más precisas o digamos que las sabemos de un método mucho más científico, no tan intuitivo. Aún así, pues el cerebro sigue siendo el gran desconocido, es como un iceberg que yo planteo ahí y que dentro de unos años, gracias a dos alianzas a nivel mundial con neurocientíficos de los más destacados de todo el mundo, el proyecto BRAIN y el proyecto de iniciativa del cerebro, vamos a poder conocer mucho más sobre el cerebro, ¿no? Son investigaciones en las que se están replicando un modelo de cerebro, se está intentando también comprobar, analizar de manera mucho más exhaustiva el mapeado neuronal de nuestro cerebro y que bueno, pues van a darnos o aportarnos diferentes respuestas sobre algunos, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, algunos compromisos que todavía tenemos por resolver. De momento tenemos una nueva conexión, un nuevo enfoque transdisciplinar en el que yo estoy particularmente interesada, como otros muchos investigadores en la actualidad, y se oyen voces de que realmente todo lo que empezamos a saber sobre el cerebro va a ser lo que en su momento la biología supuso para la medicina, es decir, conocer los agentes patógenos hizo que se pudieran mejorar los tratamientos y las prescripciones y efectivamente se dice que quizás en un futuro a corto plazo pues todos los procedimientos, prácticas educativas van a estar informadas por la neurociencia. Vamos a saber específicamente si algún proceso, alguna práctica educativa si es válida o no es válida. Incluso hay otras voces que dicen que en el futuro, en lugar de maestros, va a haber neuroeducadores que conocen diferentes partes del cerebro, que las pueden analizar. Como les digo, es un nuevo enfoque transdisciplinar, o sea, que conjuga las tres áreas o tres disciplinas que podemos estar interesadas en el avance de la educación, desde la pedagogía, también la psicología y ahora las neurociencias, o es un nuevo enfoque que se llama la neuroeducación, también en otros contextos se llama neurociencia educacional o educación basada en el desarrollo del cerebro.
Bueno, he de decirles que también la neuroeducación está de moda. Ahora mismo se habla de neuroeducación, de neurocultura, de neuromarketing, de neuroética. Parece que hay una neurologización de todo y que ponerle la palabra cerebro o el prefijo neuro a una charla, a una conferencia, pues va a ser éxito, o a un libro va a ser un éxito editorial garantizado. Esto es una búsqueda de libros sobre neuroeducación o de educación aplicada al desarrollo, el descubrimiento de los hallazgos sobre el cerebro, y como ven hay libros de todo tipo, pero si ustedes van a las librerías se van a dar cuenta que el volumen es cada vez más grande de libros. Sin embargo, hay que ser críticos. Yo creo que no todo a lo que se le está llamando neuroeducación hoy en día es verdaderamente neuroeducación. Ni todo es precisamente nuevo. No es neuroeducación todo lo que reluce, podríamos decir, ¿no? Y en cuanto a la novedad, pues las críticas, que también hay voces muy críticas y hay estudios también desde la filosofía, desde la pedagogía, que nos están diciendo que efectivamente desde la educación ya nos estábamos basando en lo que podíamos conocer sobre el cerebro sin que para eso tuviéramos que conocer que se estaba activando tal o cual parte del cerebro con nombres muy específicos, ¿no? Es decir, la educación ya se estaba basando en algunos principios. Y por otra parte, otra de las críticas más significativas a este nuevo enfoque es que se está buscando diagnosticar o mejorar y que existe cierta ilusión por todos estos hallazgos y, sin embargo, es difícil, en ocasiones es difícil la traducción o el llevar a los resultados que se producen en un laboratorio de manera controlada, incluso con animales, que eso se pueda traducir directamente y que suponga una pauta que podamos acoger con satisfacción en un aula y aplicarla con 25 estudiantes diferentes, ¿no? Entonces, esa parte de traducción todavía queda camino por recorrer. Y también la prescripción, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice Williamson, que dice que la educación es una interacción con resultados impredecibles, ¿no? En un laboratorio se controla todo y, sin embargo, en un aula, para que verdaderamente podamos hacer neuroeducación, va a haber muchos factores que vamos a tener que controlar y que van a ser muy impredecibles. Y, bueno, pues también Marcus Gabriel está diciendo que somos mucho más que nuestro cerebro. Hay hoy un cerebrocentrismo centrado en decir, bueno, pues que todos nosotros somos cerebros en acción. Y es verdad que nuestro cerebro es ese gran director de orquesta, pero que nosotros somos mucho más que nuestros cerebros, porque nos relacionamos, porque dependemos de los contextos de experiencia con los cuales ese cerebro va a interactuar. Como digo, uno de los grandes retos va a ser ese, la prescripción. Hay muchos docentes que están esperando con ansia todos esos resultados desde la neurociencia. Bueno, dame pautas, dime, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Cómo tengo que hacer esto? Pues todavía en ese camino nos quedan muchas cosas, pero esa moda y esa gran ilusión que tenemos por esos conocimientos y esos hallazgos, avances neurocientíficos, está haciendo que también nos sintamos seducidos, incluso que podamos caer en determinados errores o lo que se han denominado neuromitos, falsas traducciones o malas interpretaciones de un resultado neurocientífico que nosotros lo acojamos. Pues, por ejemplo, hay algunos muy conocidos como que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, que es utilizado por magos y por ilusionistas, que en muchos libros de los que les mostraba antes, pues dicen, no, pues puedes potenciar mucho más, tu cerebro puede dar mucho más de sí. Bueno, se ha demostrado que nuestro cerebro está activo con acciones simples como hacer un chasquido de dedos, que está prácticamente todo el cerebro activo, porque mientras hacemos esto, el cerebro también está controlando nuestra respiración, nuestra postura, etcétera, ¿no? Está el cerebro activo incluso cuando dormimos. Entonces, hay creencias erróneas, o por ejemplo, en algunas conferencias que también, o la formación que tenemos a familias que nos dicen, bueno, entonces para que estudie y entonces para los exámenes yo le doy y tiene que comer mucho omega 3, bueno, o comer no sé cuántas nueces. Bueno, pues todo esto, que a veces es sabiduría popular, pues todavía no está contrastado. También necesitamos replicar, es decir, volver a hacer las mismas investigaciones en diferentes contextos para que esos resultados sean verificados y no sean pseudociencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto tomar alimentos o el omega 3 pues puede tener propiedades clínicas muy saludables, pero que eso efectivamente vaya a multiplicar nuestra memoria, pues es
neuromito. Hay que coger con cautela, como digo, estamos en el inicio. Francisco Mora, que habla mucho también, es un gran neurocientífico y tiene un libro sobre neuroeducación, nos dice que estamos en el inicio, que todavía nos queda mucha investigación por hacer, y es cierto, todo lo que empezamos a saber está empezando a producir resultados que podemos acoger en la educación, y a mí de manera muy sintética, o bueno, pues las áreas en las que a mí también particularmente me interesan, pues yo les voy a resumir 4 principios o 4 áreas de interés que están definiendo ya algunos cambios en la educación. Uno de los principios o áreas donde también se ha desarrollado mucha investigación es un principio que haría referencia a que cada cerebro es único, y esto nos haría tener en cuenta mucho más la idea de que la educación tiene que ser personalizada, que tiene que atender a intereses, a preferencias o a necesidades individualizadas, porque no hay 2 cerebros iguales, y además el cerebro, por supuesto, está en constante evolución. O sea, el cerebro que tenemos hoy es diferente del que teníamos ayer y de que vamos a tener mañana. Y todo eso es el resultado de nuestras experiencias, de cómo interactuamos con los diferentes ambientes y experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, que son las que van conformando esas diferencias en los cerebros. No hay 2 cerebros iguales, ni siquiera entre los gemelos, y esos ambientes son los que van a potenciar o limitar, y incluso los que dicen, ¿no?, también áreas de la genética, los que van a hacer también que se expresen unos genes u otros, ¿no?, que podamos potenciar o limitar. Por supuesto, tenemos una propiedad fundamental que es la plasticidad, una adaptabilidad que nos permite seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Esto lo sabíamos antes de que el boom de la neurociencia entrara en nuestro ámbito de investigación, pero también hoy sabemos que esa plasticidad es como la plastilina, que no se puede estirar porque también se rompe, y una de los males grandes que también tenemos en nuestras sociedades es el estrés, que tiene aporta grandes efectos muy negativos sobre el cerebro, ¿no? Bueno, y hay investigaciones también muy interesantes a nivel de cerebro, en gemelos, por ejemplo, gemelos que como resultado del efecto de diferentes ambientes de intercambio en su vida, pues uno acaba desarrollando una enfermedad neurológica y el otro no. Entonces, el poder que nosotros tenemos para moldear nuestro cerebro y exponerlo a diferentes ambientes es fundamental, ¿no? Otra de las áreas donde la neuroeducación está siendo muy potente, y esto es cierto porque a veces les decía que teníamos que ser críticos, hay, bueno, pues hoy en día muchos libros o incluso charlas, conferencias que antes eran de coaching o de autoayuda o de educación emocional, y ahora se les pone neuroeducación y parece que tienen todavía mucha más credibilidad, ¿no? Es verdad que estamos descubriendo que el aprendizaje y la intensidad de los estímulos emocionales están muy relacionados, sobre todo con la estabilización, o sea, con el efecto que tiene en la promoción de las memorias y en la recuperación también. Hay investigadores de la Universidad de California, que cito por ahí algunos autores, que dicen que la intensidad del estado emocional con el que se graba la información tiene que ver también con su recuperación y con que haya mayor conexión entre neuronas para que exista y perdure más, ¿no? Un estado emocional positivo pues siempre va a ser más favorable que un estado en el que existe cierto estrés, cierta ansiedad, existen otros, ¿no?, factores. Por supuesto, el estrés, como comentábamos antes, también desgasta, y las emociones que también provoca el educador. Está demostrado también con otras investigaciones que al cerebro le gusta adivinar, no tener que estar adivinando, mejor dicho, sino que le gustan descifrar fácilmente las emociones de su interlocutor. O sea, a los niños les gusta que su maestro, que su educador, o a los padres, los hijos, descifrar claramente sus emociones. Cuando el estado emocional es neutro, pues no se recibe o no se percibe de igual manera la información, ¿no? Tenemos investigaciones también sobre las expresiones faciales, la importancia que es un estado emocional y que el estado emocional sea informativo, sea relevante, sea significativo para ese niño que se está educando. Incluso sabemos que hay una especialización neuronal, que no solamente tenemos grupos de neuronas para vocales, para cosas, sí, hay grupos de neuronas específicas solamente para el tono, es decir, el tono que estamos usando también va a tener repercusión en esas conexiones neuronales y en esos aprendizajes que estamos recibiendo, ¿no? Esto es fundamental.
Otro de los principios es que nuestro cerebro también necesita cambio constante. Nuestro cerebro funciona con rutinas y eso nos han dicho también que nuestro cerebro tiene esa función de protegernos o de permitir nuestra supervivencia porque se va adelantando a nuestros riesgos y nos va permitiendo ir afrontando esas dificultades que él prevé que nos van a suceder. Pero a la vez, igual que nos permite anticiparnos, pues también es preciso que le sometamos a desafíos y a retos, que utilicemos, que activemos nuevas rutas y tengamos el cerebro activo en su complejidad, incluso esto que nos han dicho muchas veces de volver a reactivar rutas, de que nunca se nos olvida montar en bicicleta. El cerebro, por ahorro cognitivo, recorta algunas conexiones de aprendizajes que tenemos y nunca se nos olvida, están por ahí, pero las tenemos que volver a reconectar. Entonces, enfrentarle a desafíos y a esas cosas que, por supuesto, creemos a veces que no podemos hacer, pero que podemos. Nuestro cerebro y esa gran propiedad de plasticidad nos lo pueden permitir. Además, necesita ese cambio, no solamente en el sentido de desafíos, y necesita cambios en el sentido de pausas, ¿no? Hay investigaciones muy interesantes sobre las pausas o los descansos cerebrales que para reactivar o tomar la atención en algunas escuelas, por ejemplo en Estados Unidos, en Japón, aquí se empieza a utilizar también en algunos centros, se utilizan lo que se llaman las pausas, es decir, especialmente en materias que son muy demandantes cognitivamente, por ejemplo las matemáticas o el inglés, pues se utilizan pues, unos 20-25 minutos de intensidad atencional, que los alumnos están atentos, y después cada uno coge una pausa, utiliza un descanso, un movimiento, ejercita un movimiento que sirve también para reconectar o devolver esa atención plena, ¿no? Esto es muy interesante también, los resultados. También el movimiento siempre que se incluye es fundamental. Daniel Wolper, que es un neurocientífico, nos dice que probablemente muchos pensamos que tenemos un cerebro porque nos permite sobrevivir, porque podemos pensar, pero Daniel Wolper nos dice que tenemos un cerebro por una única razón y es porque nos podemos mover. Los organismos que son inmóviles no lo tienen y nosotros lo tenemos porque nos movemos y, como decimos, cambiamos de entorno y nuestros entornos son cada vez más complejos. Entonces, el hecho de que nuestras sociedades sean más sedentarias también juega en contra de ese desarrollo o esa evolución de nuestro cerebro. Se ha demostrado en muchas investigaciones y esto es lo que prácticamente más seguro tenemos en cuanto a los resultados, no lo que decíamos antes de algunos neuromitos. Es verdad que el ejercicio físico es el que mayor potencia un factor derivado del cerebro, una proteína que ayuda a potenciar la plasticidad, esa capacidad de adaptación. Entonces, el ejercicio físico está demostrado que sirve tanto para fijar memorias, para crear otras nuevas, incluso ayuda para tomar decisiones. Hay gente que se da un paseo para tomar una decisión, pues efectivamente es que se reactivan diferentes conexiones, incluso también sirve para el control de los impulsos también. Y en cuarto lugar, otro de los principios también, hay investigaciones muy interesantes sobre los entornos. Nuestro cerebro tiene un GPS cerebral, nosotros nos localizamos, hay gente que tiene más desarrollada esa parte de localización espacial y hay investigaciones sobre el tercer profesor, ¿no? Uno es el profesor, otros son los alumnos de los que también se aprende y después es el ambiente. Del ambiente también podemos aprender y el ambiente también influye en ese proceso educativo. Investigaciones también sobre luz, colores y contrastes son muy interesantes y sirven también para captar la atención, para trabajar la dispersión de algunas veces de los estudiantes. Si se fijan, yo también voy cambiando el fondo de mis diapositivas para captar la atención entre una de las cosas que voy contando y otras ideas interesantes. Y si nos fijamos en los espacios, esta es, por ejemplo, no sé si se ve bien la foto, es un poco pequeña, esta es un aula de la tan famosa Finlandia, que nos dicen en los informes internacionales que son sistemas educativos. Bueno, si se fijan en ese aula, es un aula limpia donde no existen estímulos distractores, y esta que se parecería más a un aula de nuestro contexto, bueno, es un aula también de Estados Unidos. ¿Cómo son las aulas también? Las aulas las recargamos y esto hay investigaciones que están empezando a decir que satura y sobrecarga también al cerebro y que a veces los entornos más limpios pueden favorecer mejor
la asimilación y el procesamiento de la información. Y si el entorno es natural, pues muchísimo mejor. Y si cambiamos entre un entorno natural donde existe naturaleza y el entorno cerrado de un aula, pues también, como supongo que otro de los ponentes de estas conversaciones ya les habrá dicho, Raúl Tapia, seguro. Bueno, ¿qué proyectos se está apostando por la neuroeducación? Y yo brevemente, o de manera muy sintética, a mí me gustaría contarles en algunos de los que, bueno, pues estoy participando o me llaman la atención porque están dentro de nuestro contexto. El primero, quiero comentarles que en España tenemos un plan de neurociencia aplicada a la educación. En su página web pueden ver diferentes recursos a los que se accede de manera gratuita. Hay recursos en 2 áreas y una tercera que sería más transversal, que son las neurotecnologías. La primera es el talento y las altas capacidades. Por otro lado, la parte de las dificultades, ¿no?, o los trastornos del neurodesarrollo, y todas las tecnologías aplicadas a ambos aspectos. Aunque se está apostando, yo creo que es una de las áreas que a mí me interesa mucho, es no solamente la neurociencia para tratar dificultades y déficits, sino también de manera preventiva todo lo que podemos hacer para prevenir y para entender que tenemos un cerebro y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger y potenciar a lo largo de toda nuestra vida. Ahí les he captado una de las partes de esa página web. Hay recursos, hay un neuroglosario y ahí hay también resultados contrastados de distintas investigaciones que son muy útiles para los docentes, la página web del Ministerio. Y luego, por ejemplo, en Reino Unido, que es un ámbito donde yo también he realizado algunas investigaciones y voy a realizar, pues están descubriendo cosas interesantísimas ya de neuroeducación que se están aplicando. Por ejemplo, el profesor Paul Kelly ha descubierto que, pues, bueno, en la adolescencia, y como se está desarrollando también, o el cerebro está madurando, hay una parte, la glándula pineal, que se está madurando, y como efecto de eso, pues los adolescentes creen que no tienen sueño, y sin embargo lo que les pasa es que a causa de esa maduración les es difícil conciliar el sueño por las noches. Entonces eso todo provoca que en las primeras horas de la jornada de la mañana tengan menos atención porque no han tenido suficiente descanso. Entonces este investigador dijo, bueno, pues vamos a retrasar 2 o 3 horas la entrada en el instituto, en lugar de las 8 de la mañana, después. Y ahí ya los primeros resultados son muy relevantes y efectivamente se está consiguiendo un nivel atencional mucho más alto y unos resultados también más relevantes, ¿no? También es el efecto de las tareas que les decía antes, ¿no?, de los descansos y de las pausas, se está midiendo si vale para todas las asignaturas o no, hay investigaciones. El efecto del ejercicio cardiovascular, ahí ven una foto de unos niños que están haciendo, a la vez que están haciendo ejercicio físico, están manejando un ordenador y además están dentro del aula siguiendo la clase. Bueno, pues ¿qué efecto tiene todo esto si el ejercicio físico lo hacemos mientras estamos atendiendo y procesando una clase de matemáticas, ¿no? Pues también es, por supuesto, el ejercicio físico tiene que tener esfuerzo cardiovascular, tiene que ser un ejercicio que provoque esfuerzo aeróbico, ¿no? Que no vale cualquier tipo de ejercicio para producir ese desarrollo de ese factor de desarrollo del cerebro que les comentaba antes. Luego también hay otra investigación muy interesante sobre lo que les decía antes de lo emocional, sobre cómo los cerebros se puede medir cómo el cerebro está recibiendo las recompensas del docente, ¿no? No es lo mismo cuando a un niño se le dice en clase, muy bien, lo estás haciendo muy bien, y eso tiene unos efectos, como hemos dicho también en la memorización y después en el procesamiento, que decirle, pero otra vez has tenido este error, pero venga, es que no puede ser, mira, a ver, vamos a ver qué tipo de recompensas son las que efectivamente están dando resultados más positivos y las que no son tan beneficiosas. Este tipo de investigaciones que les estoy contando no sería posible sin el otro área de la que yo también quiero comentarles un poco, que son las tecnologías o los avances en materia tecnológica o de la digitalidad. Bueno, de manera muy breve, claro, hablar de nuestros avances tecnológicos, pues lo único que a mí me gustaría reseñarles es que en 2016 el director del Fondo Económico Mundial dijo que estábamos caminando hacia una cuarta revolución, una revolución que sería neurotecnológica, que se iba a basar en la anterior y que estaba relacionada con todo este cambio de la digitalidad que estamos viviendo ahora.
desde el año 2016 ahora hay mucha más producción y se está hablando mucho más de esa cuarta revolución, ¿no? En la actualidad vivimos en un momento en el que ya hemos conseguido de alguna manera pues, tener dispositivos digitales cada vez más sofisticados, una conectividad global y una interconexión a nivel de todo el globo, a nivel mundial, y que cada vez más podamos acceder a diferentes conocimientos. Tenemos acceso 24 horas y todos los días a la gran internet, red de redes, donde podemos tener o podemos alcanzar diferentes conocimientos democráticamente y además desde el acceso al conocimiento abierto. Bueno, pues de esta era que se ha llamado digital, estamos pasando a un nuevo momento que es la revolución neurotecnológica. Bueno, sé que también han escuchado en otra de en la primera de ellas sobre la inteligencia artificial, y es que esta cuarta revolución está basada en la inteligencia artificial, en las redes neuronales y en las tecnologías BCI, o sea, las tecnologías de la interacción entre el cerebro y el ordenador, ahora les cuento un poco más, y el análisis del Big Data. Todo esto de la cuarta revolución lo que nos augura, o lo que nos estaba diciendo ya este economista que empezó a hablar de la cuarta revolución, es que vamos a poder automatizar todas las tareas que sean automatizables. Esto, por supuesto, va a tener retos y va a tener posturas a favor y posturas en contra. Pero donde yo les quiero llevar, y en la reflexión hacia la educación, es que no solamente vamos a tener cambios en la esfera digital, que son los que tenemos ahora con dispositivos, sino que vamos a tener cambios también en la esfera física y biológica. A nivel de tecnologías, solo una breve reflexión. Para nosotros las tecnologías, pues anteriormente, para muchos de ustedes, las tecnologías tenían usos cerrados, o sea, el teléfono servía para llamar. Pero es que hoy en día las tecnologías tienen múltiples usos y cada uno las usa de una manera cada vez más personalizada, porque las tecnologías se adaptan a nuestras necesidades, o eso nos dicen, porque también muchas veces nos vemos atrapados en todas esas posibilidades que nos dan las tecnologías. Es decir, a mí me gusta mucho lo que dice Lewin, que las tecnologías son a la vez nuestra enfermedad y nuestra cura, y hoy triunfa mucho esto de las dietas detox de lo digital, porque hay que desconectarse, porque estamos completamente, lo vemos en las nuevas generaciones, porque están muy conectadas, porque todo lo mueven a través de las tecnologías. Y es que para las nuevas generaciones este mundo digital y de lo tecnológico está cambiando su forma de pensar, su forma de sentir, incluso su forma de experimentar. Dos ejemplos muy breves. A mí siempre cuento a veces este ejemplo de que para algunos niños el agrandar una fotografía siempre se hace con este gesto. Ellos ven una fotografía en papel y ellos entienden que es como se hace en el mundo digital, con los dos dedos, ¿no? O sea, ha cambiado su forma de entender que el mundo, para ellos un mundo es digital y hay acciones que solo se hacen como se hacen ahí, ¿no? O, por ejemplo, esta foto que dio la vuelta al mundo solo hay una espectadora que está viviendo la experiencia en el presente, el resto lo está viviendo a través de su pantalla. Si lo ven, ¿cuántas veces estamos viendo, no sé si se ve, hay una señora que estamos viviendo las cosas a través de nuestra pantalla y estamos pantallizando absolutamente todo, ¿no? También lo que dice por aquí Nicolás Burbules, que las tecnologías nos usan, ¿no? O sea, están sirviéndose también de nuestros datos que concedemos también, pero es otro tema también. Bueno, pues ahora vamos a pasar a esta etapa de la neurotecnología, donde no solamente cambiamos o tenemos posibilidades para hacer más cosas, tener más autonomía o automatizar determinadas cosas, sino que vamos a cambiar lo que somos o lo que podemos llegar a ser, ¿no? O sea, las tecnologías nos van a permitir superar nuestros límites, tanto biológicos como físicos, y esto está cercano a posturas del transhumanismo, que también sé que en algún momento han debatido en estas conversaciones. De manera muy gráfica, pues con una imagen. Si antes las posibilidades de las tecnologías eran externas, o sea, las teníamos fuera, teníamos un dispositivo que miramos, o incluso ahora tenemos relojes que monitorean nuestra actividad corporal, tenemos ropa que es sensible y entonces nos va diciendo pues que tenemos calor, tenemos frío, que tenemos una sensación, o que hay relojes que nos dicen ponte a caminar, llevas mucho rato sentado. Bueno, pues todo eso que antes era externo, que lo teníamos externo,
en esta cuarta revolución, el futuro nos dice que va a estar dentro, que lo vamos a tener inserto, que vamos a tener, pues como vemos ahí, prótesis o diferentes elementos que podamos utilizar para potenciar nuestro cerebro, y todo esto pues va a tener distintas repercusiones, y a mí, bueno, pues me gustaría augurar que, como les he dicho al empezar, no es fácil hablar de futuro, pero sí empezar a pensar un poco que esto puede ser el futuro de la educación y ver cómo lo podemos ver, ¿no? Vamos a poder con neurotecnologías medir la actividad del cerebro y se va a pretender su mejora con tecnologías de estimulación del cerebro o el neurofeedback, que son pequeñas descargas que son no invasivas, nosotros no las notamos, pero son descargas eléctricas que permiten activar diferentes zonas o dar recompensas cuando se está haciendo una acción que es correcta. Se está utilizando también, por ejemplo, cuando existe un trastorno de hiperactividad. Pues con este tipo de tecnologías hay algunas investigaciones ya que nos están diciendo que vamos a poder, imagínense, sé que voy a hablar de cosas que a lo mejor nos van a parecer pues vamos a poder medir la atención que tienen todos nuestros alumnos. Imagínense que el profesor del futuro tiene un iPad, entonces va a poder medir cuál de sus alumnos no tiene atención, y entonces va a poder decir, ¿no? Saber exactamente que no está disperso, que puede volver a atenderme, o comprobar el éxito de un método educativo, ¿no? Saber si efectivamente ese nivel atencional, también no solamente con neurotecnologías, también con actividad electrodérmica, medir el arousal, la activación que tienen. Imagínense, ¿no? las posibilidades y los primeros estudios que ya en directo vamos a poder comprobar esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, hay estudios de otros investigadores que están analizando también cuándo se va a producir el desarrollo y cuándo es el momento óptimo de determinados aprendizajes. Por ejemplo, cuando tenemos siempre el debate, ¿cuándo hay que enseñar a leer? Pues a lo mejor dentro de unos años nos podemos saber específicamente si el cerebro está más preparado, o que hay alumnos que el cerebro está más preparado en este momento o en este otro. Bueno, pues son pistas que están por ahí, pero que se está trabajando ya en ello. En cuanto a limitar y también potenciar, pues hay investigaciones sobre reducir el impacto de los traumas y de las experiencias negativas, todas esas experiencias de ansiedad, cómo se pueden también limitar para que ese estrés no limite, como decíamos antes, también esas experiencias emocionales para las memorias. Incluso también se están examinando las rutas y las conexiones que tienen, bueno, los supercerebros, ¿no? Pues cerebros de personas que tienen una actividad, bueno, y que además han desarrollado, o por ejemplo deportistas, para ver exactamente qué rutas se activan o qué conexiones son más funcionales, y ver cómo podríamos potenciar nosotros esas áreas, ¿no? Para perfeccionar, sobre todo en áreas de creatividad o de tareas motoras o de pensamiento espontáneo. Y ya en el área de alterar nuestras capacidades, pues va a ser una realidad. Yo sé que decir esto nos vamos a imaginar como ciencia ficción o incluso vamos a pensar en distopías, pero que es probable. Ya hay investigaciones donde se pueden controlar objetos con nuestra mente. El propio, uno de los creadores de Facebook lo dijo en público, después retiró la noticia, pero que es verdad que vamos a poder con nuestra mente escribir en un ordenador y vamos a poder controlar objetos. Ya se están haciendo investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, para controlar de manera voluntaria un exoesqueleto en personas que tienen dificultades o que tienen una parálisis motora. También hay una investigación muy reciente sobre si vamos a poder insertar conocimientos, y ya es metafísicamente posible que podamos insertar conocimientos en nuestro cerebro. Imagínense, esto es verdad que asusta. Es verdad que esos conocimientos, como que son insertados, tienen dificultades para conectarse y para establecer conexiones con las memorias ya alcanzadas, pero la posibilidad está ahí, ¿no? Y lo pongo en una zona más oscura, el tema del biohacking, o sea, el hackeado, el tuneado, o cómo llamarlo, el usar esos implantes para mejorar nuestras propias posibilidades biológicas, esto que siempre quisimos tener una supermente. Pues también hay investigaciones sobre cómo modificar recuerdos o cómo implantar recuerdos también.
Hay investigaciones sobre cómo se puede, bueno, el neuromarketing lleva ya muchos años haciéndolo, anticipándose y ver cómo nuestro cerebro está tomando decisiones y cuál es nuestra intención de compra. Bueno, pues esto también en el ámbito educativo, conocer las intenciones a nivel de prejuicios o de preferencias o de actitudes, y si lo podemos conocer, también lo podemos manipular y controlar. Esto, por supuesto, tiene su lado positivo, y este transhumanismo, esa mejora biológica, tiene una parte que nosotros aceptamos cuando es para la rehabilitación o para fines clínicos, y sin embargo también tiene sus retos, porque bueno, hasta dónde queda protegida nuestra libertad de pensamiento, nuestra integridad mental, o qué pasa si hay una difusión o una intromisión en un dispositivo que yo tengo insertado para mi rehabilitación o para potenciar mi desarrollo cerebral. ¿Qué pasaría con esas intromisiones no autorizadas? Todo esto empieza a plantear debates que yo solo quiero apuntar, y ya cerrando un poco para concluir y para el debate, tres ideas ya muy breves, ¿vale? En primer lugar, pensar que estamos en el comienzo de esta era neurotecnológica, que van a reemplazarse muchas tareas, que todo lo que pueda ser automatizable, que seguramente se va a automatizar. En la última feria de tecnologías aplicadas a la educación de Madrid, que hubo en octubre, había muchísimos robots ya, indicando que, bueno, que los robots van a poder entrar en el aula. Yo a veces pongo estas imágenes, que me gusta trabajarlas mucho con los estudiantes. Imaginarnos que un robot va a llegar a donde muchas veces un profesor no llega, a dar esa respuesta o esa necesidad de estar atento a todo lo que nosotros no podemos llegar, a tanta diversidad de alumnos que a veces tenemos en un aula. O sea, los robots también van a ser cada vez más sensibles a las emociones. Hay robots que acompañan incluso en un proceso de depresión. O sea, las posibilidades están ahí. Pero también somos muy críticos. Un robot, por el momento, no nos ayuda como un educador, como una figura modelo, no nos ayuda o promueve ese acompañamiento en procesos de reflexión, o no ayuda a los educandos a plantearse metas de autorrealización, o genera o mantiene esos vínculos sociales. El profesor es insustituible y, de hecho, tiene unas funciones fundamentales, ¿no?, que debemos también señalar. Y en cuanto a las habilidades, si estamos hablando de las tareas automatizables, no sabemos con certeza todo lo que se va a automatizar, y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a tener que aprender si a veces incluso hasta muchas cosas las podemos localizar en Internet? Algunos conocimientos van a ser insertados. Bueno, pues ya en referencia a todos estos cambios inciertos, volátiles, ambiguos, la OCDE, la Organización para el Desarrollo en Europa, esta organización ya ha proclamado en un informe sobre la educación del 2030 que vamos a necesitar por lo menos 3 habilidades o 3 competencias clave, que ya lo eran, pero que dadas estos avances y el alcance de los mismos, pues van a ser todavía más relevantes. A las nuevas generaciones vamos a tener que promoverles pensamientos de orden superior, sobre todo el pensamiento crítico, enseñarles a ese sentido crítico, no a criticar, sino a saber verificar también la información. Hay muchas cosas de la posverdad que también entraríamos en otro debate. Las habilidades socioemocionales, por supuesto la empatía va a seguir siendo muy relevante, y habilidades como la creatividad. Y por último, para concluir, pues bueno, es verdad que desde la educación se acoge con mucho interés, con mucha satisfacción todos los avances que puedan promover las ciencias, desde las neurociencias o las tecnologías, o desde la neurotecnología, pero también debemos ser cautos, porque todo esto pues también va a plantear algunos retos a nivel ético, moral y legal, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues el hecho de que yo pueda conocer o controlar ese nivel atencional de mis alumnos, cuando también se ha descubierto que ese divagar, ese vagabundeo mental que a veces tienen los alumnos que están dispersos, es bueno y es funcional para su creatividad. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno que yo tenga que controlar siempre toda esa atención? O que yo en un futuro pueda, en lugar de preguntarle al alumno lo que sabe, preguntárselo a su cerebro, conocer diferentes conocimientos. Es decir, todo esto, o qué va a pasar con aquellos alumnos que no se pueden a lo mejor permitir esas mejoras o esos implantes para tener su cerebro mejor potenciado. Todo eso son interrogantes también
muy importantes porque tienen que ver con el control, con las libertades y hay que pensarlos. También hay autores que hablan de cómo a futuro vamos a tener que revisar incluso los derechos humanos en el área de esa intromisión o de intentar proteger esa libertad de pensamiento, esa integridad mental. Bueno, son algunos aspectos que de cara al futuro y de cara a la educación, pues a mí me parecía interesantes reseñar y bueno, pues ahora tendremos tiempo, si quieren, para trabajar un poquito algunas de estas ideas en profundidad en algún debate. Muchas gracias.